Gracias a todos los que ya se conectaron. Probablemente se sigan conectando, teníamos en los próximos minutos, pero tratando de respetar la puntualidad de todos los que ya estaban, vamos dando inicio. En primer lugar, agradecerle, además de a todos los que se conectaron, a los panelistas de este evento. Es un honor para el Centro de Estudios para el Desarrollo haber podido armar este panel junto con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. Tenemos a Andrea Mendaro, que va a participar como panelista, pero bueno, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información tiene varios propósitos, como el desarrollo del sector TIC en Uruguay, con el propósito de fomentar la internacionalización de las empresas como clave para su crecimiento, potenciando el claro perfil exportador que tiene el sector. En particular, estuvimos trabajando con Mauro Casa, que es el coordinador del Observatorio de Tecnología de la Información, que es un proyecto de la Cámara, de la CUTI, apoyado por la Agencia Nacional de Desarrollo, con el cometido de mejorar la productividad del sector mediante la generación de conocimiento para abordar los límites y apuntalar las oportunidades de desarrollo del sector. Así que bueno, junto con la CUTI es un honor darles la bienvenida y agradecerles a todos por haber aceptado la invitación. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Jaime Miller, el flamante director de Uruguay 21, que nos hace el honor de haber aceptado la invitación, un poco para que nos dé la visión desde el gobierno de la situación. Obviamente, lo que nos motivó y lo que nos llamó al evento fue un poco esto que se firmó en el pasado mes de junio, que es el primer acuerdo de libre comercio enfocado en el tema de economía digital. Me acuerdo en conversaciones con Andrés y con Nicolás, que hemos estado conversando mucho y me han enseñado mucho de estos temas, cómo los acuerdos de libre comercio han evolucionado desde simplemente acuerdos arancelarios, nos desgravamos y no nos cobramos aranceles, a cosas cada vez más complejas que implican normas laborales, normas técnicas, normas de género, normas medioambientales, claramente lo que firmado el pasado mes de junio es un hito para el mundo todo, y fue protagonizado por un país hermano como Chile. Por eso es que tenemos la suerte de contar con profesionales de Chile que nos van a ayudar a entender un poquito más lo que se firmó y para que desde Uruguay podamos tratar de empujar la agenda en un tema tan estratégico. Sin alargar más, le doy la palabra a Jaime Miller, director de Uruguay 21. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Agustín. Gracias al CET por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Y como usted decía, arrancando mi gestión acá en Uruguay 21 con muchas expectativas y con mucho entusiasmo. Y quizás para arrancar voy a tocar dos temas. El primero es cómo está Uruguay en esta era digital, o sea, el posicionamiento de Uruguay, y luego hacer un poquito de zoom en el DEPA, en el acuerdo que han firmado Chile con Nueva Zelanda y Singapur, que me parece súper interesante, y quiero hacer como un análisis respecto a cómo está Uruguay respecto a los temas que están tratados en el acuerdo. Entonces, en primer lugar, Uruguay en la era digital, Uruguay hoy tiene de sus exportaciones, que son 9.000 millones de bienes y 4.500 millones de servicios, el 21% de toda esa bolsa de exportaciones son servicios, diría, de tecnología y servicios corporativos, donde la tecnología es fundamental, es cerca de 800 millones de dólares de exportaciones. O sea que hay un componente muy importante en la estructura exportadora del país, en los servicios digitales y de tecnología. Esto viene de la historia, la historia de las empresas de tecnología en Uruguay es una historia exportadora de hace mucho tiempo. Arrancó por allá por los 90, cuando obviamente las empresas de software uruguayas, que capaz que a veces nos quejamos de que tenemos un país chico, a veces el país chico lo que nos hace es mirar afuera rápidamente, y la industria exportadora de uruguaya nació justamente porque se quedó sin mercado rápidamente. Entonces hubo que salir a buscar clientes en el exterior, y hay casos de éxito muy notorios de esa época que marcaron el camino exportador del Uruguay en tecnología. Digamos, hay muchas empresas uruguayas ya internacionalizadas, o sea, es un sector que ha madurado al punto de tener, digamos, multilatinas uruguayas desparramadas por América Latina y por Estados Unidos también. Es una industria que crece al 10% anual,
tiene 500 empresas más o menos hoy, y capaz que Andrea me podrá corregir el número, pero en ese entorno está. Como le dije, exportaciones del entorno de los 800 millones, Estados Unidos el principal mercado, es el tercer exportador de América Latina en términos absolutos, lo cual para nosotros, siempre per cápita le ganamos a todo el mundo, pero en términos absolutos es interesante de que Uruguay tenga esa posición con el tamaño que tiene. Eso te da la pauta respecto a la madurez de esta industria en Uruguay. Y a su vez, Uruguay es un destino muy atractivo para inversión en IT, porque el ecosistema, digamos, tributario y de incentivos que hay para que una empresa de tecnología se instale en Uruguay es, diría que único en América Latina en lo que refiere a incentivos tributarios, e incentivos que acá desde Uruguay 21 damos también en temas de capacitación, y de calidad de sus recursos humanos. Obviamente que la calidad la puedo ejemplificar en una dimensión que es, más allá de lo técnico, el bilingüismo, ¿no? El bilingüismo del Uruguay es de los mejores de... Carlos Bercianos. Entró alguien ahí en la conversación, me parece. Silenciaste al Jaime que estaba hablando. Ahí va. Sí, no. Hola, ahora sí, Ahí, sigo. ahí. Ok, sigo. Entonces, le decía, el Uruguay en la era digital tiene ya una consolidación como industria. Entonces creo que ese era un primer punto importante a destacar. Obviamente que lo que falta en Uruguay es lo que falta en todo el mundo, que es talento. La demanda de talento a nivel mundial en tecnología es exponencial, y las capacidades de las academias y de las escuelas de software no da abasto. Entonces todo lo que sea acelerar esa curva digamos, de capacitación redunda en empleo inmediatamente. O sea, es una industria donde consigas talento es empleable inmediatamente, y en ese sentido una de las líneas que Uruguay 21 va a proponer, porque todavía no hemos podido presentar el plan nuestro a las nuevas autoridades, una línea es buscar la inmigración calificada en términos de tecnología, o sea, buscar suplir esa brecha con inmigración. Y en ese sentido creo que tenemos las condiciones país muy atractivas más en este momento para recibir gente que trabaja en esta industria en Uruguay. Entonces, eso como primera línea, digamos, de cómo está posicionado Uruguay en lo que es tecnología. En segundo lugar, quisiera hablar un poquito de lo que pude leer del acuerdo y los elementos que la integran. Y lo que puedo rápidamente identificar es que hay elementos del acuerdo que se firmó, que ya están presentes en la economía digital en Uruguay. O sea, hay cosas que, de los 16 módulos que tiene el acuerdo, Uruguay ya tiene avances en muchos de ellos, y por eso pienso que Uruguay puede ser candidato rápidamente a implementar un acuerdo de estas características. Por ejemplo, y voy a dar 3 ejemplos, en el Business and Trade Facilitation, o sea, todo lo que es facilitación de negocios, Uruguay tiene, y Uruguay 21 lidera la ventanilla única de comercio exterior, que es, digamos, el mecanismo que hemos logrado instrumentar para agilizar trámites y digitalizar trámites. Y en ese sentido, Uruguay ya está dando certificados de origen digital en el Mercosur, ya están operativos. Y por otro lado, también, desde el 2011, que se inició un camino de la facturación electrónica, o sea que hoy la mayoría de los grandes contribuyentes en Uruguay ya usan la facturación electrónica. O sea que en ese capítulo de Business and Trade Facilitation ya tenemos camino andado, y creo que en ese sentido vamos a poder encajar perfectamente en cualquier acuerdo de esta naturaleza. Luego me llamó la atención el tema de data issues, todo lo que es datos. Uruguay también ha avanzado mucho, se creó una agencia que es la GESIC, y Sociedad de Información, que ya tiene toda una cantidad de elementos que yo vi que se establecen en el acuerdo, o sea que también hay camino andado en ese sentido. Y luego, otra cosa que me llamó la atención en el capítulo Emerging Trends,
o tecnologías emergentes, o tendencias emergentes, el tema de FinTech. Y ahí creo que Uruguay tiene una oportunidad de posicionarse como hub de FinTech en la región. Hay nuevas autoridades en el Banco Central con una mirada muy abierta a esta industria. O sea que, y además hay en el Uruguay una tradición de libertad económica en el manejo de las finanzas. O sea, Uruguay es uno de los pocos países que puede, digamos, que tú puedes tener cuentas en moneda extranjera en los bancos. En fin, hay un mercado libre de compra-venta, y en ese sentido, esa libertad está muy asociada a la libertad que también promueve el FinTech en general. Entonces, en ese sentido, y para redondear mi introducción, con esos dos elementos, la madurez del sector tecnología en Uruguay, sumado a lo que ya se ha avanzado en muchos de los módulos que yo he visto, de los 16 módulos, hay mucho avance de Uruguay. Simplemente elegí esos 3 ejemplos como para representar este punto. A ver, me siento como que Uruguay es un millennial en el mundo, digamos, de cómo plantarse frente a acuerdos de este estilo. Entonces, creo que estamos muy cerca, estamos, digamos, muy abiertos, y el gobierno tiene en su agenda la digitalización y la apertura de los datos. Entonces, en definitiva, me parece muy positiva este intercambio, y agradezco mucho la invitación, y me interesa mucho lo que van a discutir ahora los panelistas, para ver si podemos identificar para Uruguay más oportunidades. Así que muchas gracias, y quedo muy atento a la discusión posterior. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante y alentador la visión que nos das desde el gobierno, y saber que, bueno, que están en agenda. Sabemos que Uruguay 21 viene trabajando en este tipo de cosas, por suerte hace tiempo, así que, bueno, siempre es bueno. Bueno, como les comentaba, ahora la idea es escuchar un poco. Tenemos el gusto y el honor de que algunos de los protagonistas del DEPA o DIPA, que estábamos conversando, como se dice, de este acuerdo tan de vanguardia que firmaron Singapur, Nueva Zelanda y Chile, hayan aceptado la invitación de venir a compartir un poco con nosotros. María Elena Lee es la jefa de División y Servicios y Economía Digital del SUBREI. El SUBREI es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile. Y bueno, ella va a estar compartiendo, y también por suerte, extendió la invitación a Piero Guasta y a Sebastián Gómez, que son 2 personas de su equipo que también van a estar participando. Así que, bueno, María Elena, muchas gracias por haber aceptado, y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Agustín. No, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es muy importante. Chile estamos enfocando, digamos, también, sobre todo, digamos, en la contingencia actual. La pandemia del COVID ha dado relevancia, digamos, la importancia de la economía digital, y vemos tanto la economía digital como el sector de los servicios que pueden impulsar la recuperación económica. Así que muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir con ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando, este acuerdo, digamos, de economía digital que suscribimos con Nueva Zelanda y Singapur. Y además, digamos, con ustedes, con Uruguay, que tenemos también una relación, tenemos además un acuerdo de libre comercio que contiene un capítulo de comercio electrónico vigente desde el año 2018, también muy moderno, que incluye, digamos, gran parte también de las disposiciones del DEPA. Voy a partir, bueno, está Piero Guasta y Sebastián Gómez de mi equipo también. Ellos fueron parte del equipo negociador de Chile. Así que vamos a hacer una presentación para darles un poco la idea, digamos, de qué contiene y cómo fue este proceso. Voy a compartir, ustedes me dicen si se ve. Se ve perfecto, María Elena. Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante para nosotros este acuerdo de economía digital y cómo se gestó un poco este proceso? Durante el inicio del año APEC 2019, digamos, que lideramos Chile el año pasado, sociedad digital fue una de las prioridades, digamos, que levantó Chile en APEC,
y vimos durante esas discusiones que economías pequeñas como Chile, Nueva Zelanda y Singapur, que tienen una gran proyección en el mundo, y además hemos sido socios estratégicos a lo largo de los años. Andrés después también puede comentar el proceso, digamos, de P3, P4, digamos, y cómo eso también gestó la discusión del CPTPP. Tenemos además gran coincidencia en temas de fondo, vemos, digamos, la importancia de la economía digital, reconocemos, digamos, la existencia también de los productos digitales y de ciertos pilares que son importantes, digamos, para la economía digital, como este reconocimiento, la no localización forzada, digamos, de los servidores y el flujo transfronterizo de datos. Y además porque vimos que, y estamos muy conscientes de que los temas de economía digital han tomado, digamos, la agenda también de todos los foros internacionales. Está el proceso de la iniciativa conjunta en la Organización Mundial del Comercio. Como les comentaba, también le pusimos sobre la mesa la sociedad digital dentro del año APEC 2019, y también otros foros, digamos, como G20 y OCDE han forzado su esfuerzo en que tengamos discusión los países sobre cómo enfrentamos la economía digital. ¿Qué es este DEPA? Bueno, este acuerdo de economía digital entre estos tres países, y la idea es buscar y establecer un marco normativo de cooperación que permita, digamos, promover el desarrollo de la economía digital. Muy importante, digamos, para nosotros, sobre todo porque creemos que podemos posicionar a países pequeños dentro de sus regiones como un hub también digital. ¿Cómo fue este proceso? Tal como les comentaba, durante la reunión, digamos, de inicio al año APEC 2019, nos juntamos con Singapur a discutir la necesidad de ver la posibilidad de tener un acuerdo de economía digital, solo de economía digital, y que no se enmarcara, digamos, en ya solo un TLC, como un capítulo de comercio electrónico, sino que fuera un poco más amplio. Esto después se sumó Nueva Zelanda, perdón, y tuvimos en el marco del SOM 1, en marzo del 2019, una primera reunión exploratoria, donde pusimos sobre la mesa, entre los tres países, cuáles eran los temas que creíamos importante abordar en un acuerdo de este tipo. Después, en el marco también de las reuniones de APEC, en mayo del 2019, tuvimos otra ronda presencial, aquí ya un poco más contundente. Ya habíamos hecho este proceso de análisis de cuáles eran las materias que creíamos que era importante, digamos, incluir, y además se da un hito importante en el marco de la reunión de los ministros de comercio, que es el lanzamiento, digamos, de la negociación, que fue el 17 de mayo en la ciudad de Viña del Mar. De ahí en adelante tuvimos solo una ronda presencial que fue en octubre del 2019, esta fue en Ginebra en el marco de las discusiones también de la iniciativa conjunta de comercio electrónico, y de ahí en adelante la verdad tuvimos muchísimas videoconferencias, los horarios eran difíciles por la diferencia, pero logramos, digamos, concluir las negociaciones sustantivas el 21 de enero, en Singapur. Fue un hito, digamos, donde participó también nuestro viceministro de Comercio, y después hasta, digamos, la firma electrónica, que también fue un hecho innovador en el ambiente, digamos, internacional. Esta es primera vez que se suscribe mediante firma electrónica un acuerdo. Entonces era imposible con la contingencia que se reunieran presencialmente los ministros, entonces optamos, digamos, por esa vía, y se dio de reconocimiento en el mismo acuerdo, digamos, esa firma. Es lo que contiene el DEPA. Esta lámina es bastante, digamos, explicativa, porque tiene, digamos, tres pilares fundamentales: los tradicionales, que tienen más relación, digamos, al comercio de bienes por medios electrónicos, y normas que también están recogidos en otros capítulos de comercio electrónico, como normas de comercio sin papel, firma electrónica, todos los aspectos relacionados a la logística, pagos electrónicos, protección de los consumidores, y también normas relativas a compras públicas. Relativo a los nuevos objetos del comercio, estos productos digitales, y es un pilar muy importante que Chile también ha impulsado en su política negociadora en estas áreas, está el reconocimiento de los productos digitales, la no imposición de aranceles y consagrar la moratoria, digamos, a las transmisiones electrónicas, el flujo transfronterizo de datos, las normas relativas a no localización forzada, encriptación, que también es algo que tenemos en nuestro capítulo de comercio electrónico con Uruguay, protección de la información personal y la innovación en la economía digital.
y los nuevos temas que creímos que también era fundamental incluir, que era un aspecto también como cooperativo, temas de fintech, inteligencia artificial, interoperabilidad, inclusión, temas relativos también a políticas de competencia en el ecosistema digital, que es necesario también abordar, y modelos de desarrollo. La estructura del acuerdo, tal como también lo dijo Jaime, este acuerdo, digamos, consta de 16 módulos. Solo aclarar porque corrió un rumor que el acuerdo era modular y que la adhesión, digamos, al acuerdo se podría hacer eligiendo ciertos módulos. Quería un poco solo derrumbar ese mito. Si bien son módulos, son capítulos. Entonces, cuando hay un proceso de adhesión va a ser a todo el texto, no se va a elegir, digamos, uno de cada uno de los módulos por forma separada. Esto es algo que no lo han levantado, por lo cual quería como aclararlo desde ya. Y ahí tienen un listado, digamos, de todos los temas que están contenidos en los módulos. Ahora voy a ir explicando, y también dejo abierto el micrófono a la gente del equipo para complementar, digamos, algunas partes. Uno de los principales módulos es el módulo relativo a facilitación de comercio, que esto también incluye, digamos, normas relativas a las ventanillas únicas, el comercio sin papel, y yo creo algo súper importante también de destacar es la facilitación del desarrollo de los envíos express, la urgencia también de la inmediatez un poco del comercio electrónico, por lo cual se establecen también normas de reducción en el número de documentos a entregar para esta internación. Los tiempos de procesamiento es importante también trabajar en la reducción y claridad de la información que se debe pagar al momento de procesar los envíos. Y también incluye una norma relativa a la promoción al uso de pagos electrónicos, establecer reglas claras de los pagos electrónicos, promover las APIs abiertas para incentivar también la interoperabilidad en esta materia, y para promover la confianza y la innovación y competencia en el mercado de los pagos. Productos digitales y datos, esto es un poco el corazón de este acuerdo también. Tal como les comentaba, se consagra, digamos, la moratoria en las transmisiones electrónicas, la no aplicación de aranceles, y la no discriminación de los productos digitales, es decir, que no se le puede dar un trato menos favorable a los productos digitales de la otra parte. También contiene una norma de encriptación respecto a criptografía, que no se pueda, digamos, exigir la llave de acceso al momento de importar estos productos. Sobre protección de datos, lo importante aquí, digamos, que se reconoce los principios internacionales de la materia, como los de la OCDE, y obviamente también que no sean, digamos, discriminatorios en el acceso y se promueva la interoperabilidad en los distintos también sistemas de protección. Otra norma muy importante es el libre flujo de datos, el compromiso, digamos, de promover el libre flujo de datos, y la no localización forzada también se mantiene. Ecosistema de confianza del consumidor y empresas, creemos que este también es uno de los pilares fundamentales. Tener un ecosistema de confianza permite, digamos, el desarrollo de la economía digital, por eso se mantienen también normas relativas a la cooperación en materia de ciberseguridad. Además, algo muy, yo creo, interesante, es que también establece, digamos, que se deben tomar en cuenta la opinión de todos los participantes en la economía digital, y eso también incluye, digamos, al sector público, privado y la sociedad civil. También se recogen otras normas, digamos, que hemos replicado en otros capítulos de comercio electrónico, como es la confianza, digamos, de los consumidores en empresas para promover la economía digital, que son adoptar y mantener regulaciones que eviten las malas prácticas, las malas conductas en el comercio, respecto también normas relativas al spam y acceso y uso de Internet. Identidades digitales. Esto también es algo, digamos, innovador que se incorporó y porque las partes también reconocimos la importancia, digamos, de promover la identidad digital para mejorar la conectividad entre los países. La idea, digamos, de un enfoque también muy cooperativo, establecer marcos normativos para un desarrollo de esta normativa, que tengan niveles de protección similares, participar también en estos desarrollos de marcos normativos, intercambio de conocimientos, buenas prácticas, digamos, en la materia. Respecto a las nuevas tendencias y tecnología emergente, tal como también lo habían mencionado, promover la cooperación en el sector fintech, eso es algo que también se reconoce como muy importante dentro de este ecosistema.
también se reconoce la inteligencia de la inteligencia artificial. Y aquí la idea, digamos, y tal como les mencioné, era, si bien se reconoce, digamos, los principios también establecidos en el marco institucional sobre inteligencia artificial, pero es permitir, digamos, el desarrollo de tecnologías confiables, seguras y responsables, y intercambio de información también y buenas prácticas en esta materia. Se mantiene también la promoción de herramientas digitales en los procesos de compras públicas. Eso es algo que se cree, digamos, muy importante, sobre todo para ciertos sectores de nuestra economía, y marco también de cooperación en políticas de competencia. Esto es algo nuevo que también lo hemos discutido en otros foros. Hay un espacio también para ver cómo se aborda la competencia dentro de este ecosistema digital. Relativo a la innovación en la economía digital, también esto es algo que creemos es muy relevante, digamos, promover la innovación para la generación de talento en estos países. Aquí se establecen disciplinas, digamos, sobre dominio público, sobre todo en cómo compartir, digamos, información respecto a esto, y también sobre los datos gubernamentales abiertos. Bueno, se recoge también que, ya como lo habíamos dicho, el libre flujo de datos es muy fundamental, digamos, en esta materia. Y no sé si, Piero, tú quisieras agregar algo aquí, o yo muevo y después si hay dudas, digamos, al respecto. No. Dejémoslo para las dudas después, porque yo creo que la información que has dado es la correcta. Muchas gracias. Y también la idea, digamos, es promover programas gubernamentales de datos abiertos. Creemos que el manejo también de datos es muy importante para la innovación y va a generar, digamos, un desarrollo. Hemos sabido de casos donde empresas que puedan acceder, digamos, a ciertos datos disponibles de dominio público, promueve, digamos, también la generación de ciertas herramientas digitales. Otro de los pilares fundamentales es la cooperación en pequeñas y medianas empresas. Vemos, digamos, cómo la economía digital es una herramienta democratizadora en el comercio internacional. Las pymes es más fácil, digamos, acceder al comercio internacional a través de la economía digital. Por eso, digamos, es uno de los pilares fundamentales, y sobre todo quisimos establecer reglas relativas también a compartir información que requieran las pymes para poder acceder al comercio digital, y además, digamos, establecer un diálogo en el marco del acuerdo donde participe el sector privado y la sociedad civil. Inclusión digital, en esta visión que tenemos, digamos, como herramienta también democratizadora de la economía digital, entendemos que todos tienen que tener acceso a ella. Por eso, digamos, incluimos este pilar sobre inclusión digital, y la idea, digamos, es compartir buenas prácticas y que el comercio digital pueda llegar, digamos, a todos los sectores de nuestra ciudadanía. Y en este trabajo también es muy importante la agencia de cooperación de las partes. Aspectos institucionales, voy a dar algunos breves elementos y después le voy a dar la palabra también a Sebastián Gómez del equipo, para que explique más. Relativo a la adhesión de los nuevos miembros, tal como saben, este acuerdo está abierto para la adhesión de nuevos miembros, una vez que entre en vigor y será aprobado, digamos, por el Comité Conjunto de este acuerdo, que es el órgano administrador. Tiene además normas relativas a transparencia, tiene un capítulo de solución de controversia. No me voy a explayar porque le voy a dar la palabra a Sebastián Gómez, pero sí destacar, digamos, que tiene también un aspecto muy innovador, que es la mediación. No sé si, Sebastián, tú quisieras intervenir en este punto. Sí, muchas gracias, María Elena. Efectivamente, yo quería resaltar que este acuerdo innova también en solución de controversia, ya que contempla un anexo de mediación. Este anexo de mediación es bien completo. Cualquier materia del acuerdo puede estar sujeta a una eventual mediación que puede solicitar cualquiera de las partes. El mediador en este caso también tiene como facultades adicionales, por ejemplo, puede proponer una solución a las partes, facilita el diálogo entre las partes. La mediación es 100% voluntaria. En cualquier momento una de las partes puede retirarse de la mediación y quizás pasar a otra fase, como puede ser el arbitraje. Y también coexiste con el arbitraje, o si también hay conciliación o buenos oficios. Es algo que se puede hacer a lo largo de todo el sistema de solución de controversias, y le dimos ese énfasis a la mediación, ya que aquí estamos
lidiando con temas digitales que van a ir evolucionando y se van adaptando rápidamente, y también porque los sistemas tradicionales de solución de controversia, como los que nosotros importamos desde la OMC, en servicios no han tenido una implementación tan efectiva. Por eso que acá buscamos soluciones mutuamente satisfactorias si es que surge alguna diferencia. Y como señalaba también María Elena, el acuerdo está abierto a la adhesión de nuevos miembros, y aquellos nuevos miembros que estén interesados contactan a las partes. El comité conjunto elabora términos de adhesión para esa parte, y luego el futuro adherente adhiere a todo el acuerdo. También quiero aclarar que el acuerdo se estructura en módulos, pero ello no significa que la parte que adhiere pueda escoger los módulos, sino que es una adhesión completa a todo el acuerdo. Y finalmente también volver a destacar que este es el primer acuerdo plurilateral comercial que se firma de manera electrónica. Nosotros teníamos en el radar que hubo un memorándum de entendimiento entre Estonia y Finlandia en el 2013, que fue firmado digitalmente, pero ese es un memorándum de entendimiento, no es un tratado internacional con obligaciones jurídicamente vinculantes. Entonces, de una manera más segura y prudente decimos que es el primer acuerdo plurilateral comercial, pero quizás es el primer tratado internacional firmado digitalmente. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sí, y bueno, recalcar, digamos, lo que mencionaba también Sebastián, queremos, digamos, que este es un acuerdo vivo en la naturaleza del contenido, digamos, y por eso también se establecen estas normas un poco más flexibles, digamos, porque se va a ir la economía digital va a cambiar, ¿no? No queremos que esto pase a ser una letra muerta, sino que también vaya evolucionando según también evolucione el ecosistema. Y bueno, cualquier duda, están ahí nuestros contactos. Eso, digamos, es como una visión general del contenido de este acuerdo. Muchas gracias, María Elena. Creo que fue muy bueno, muy claro. Una de las primeras dudas que surgió por acá es si la presentación se puede compartir, que ya generó algún interés. Tenemos la suerte de tener el público que está conectado bastante calificado en este tipo de temas y generó algún interés, así que después te consultamos si es posible hacer eso. Bueno, la idea era generar un espacio ahora, después de la presentación de María Elena, a Piero y Sebastián, más de intercambio entre, bueno, tres personas que son Nicolás Albertoni, que es investigador del Laboratorio de Economía Política Internacional de la Universidad de California del Sur, Andrea Mendaro, la gerente general de la CUTI, y Andrés Rebolledo, que bueno, exministro y además decano de la Facultad de Administración y Negocios de la USEC en Chile, también amigo del CED, que ha participado ya de varias actividades nuestras, un poco de la visión desde los distintos espacios, bueno, uno más con su experiencia en política pública, Nicolás un poco más desde la academia y Andrea desde la visión más empresarial de cómo se ve este proceso y bueno, qué dudas y cómo en particular los uruguayos, cómo va la aplicación de esto en Uruguay. Así que si les parece bien a ustedes, respetando un poquito el orden en el que simplemente aparecen en el afiche, le doy la palabra primero a Nicolás Albertoni y después seguimos así como aparece. Nicolás, ¿te tenemos por ahí? Igual estoy abierto, no sé si Andrés es capaz para darle continuidad a lo de Chile, si no voy yo, no tengo problema. Andrés, ¿no querés Capaz ir vos? que mejor, sí. No te escucho. No, decía más que nada porque me parece que puede estar bueno la continuidad con lo que decían María Elena y Sebastián para tener la mirada chilena, y Andrés, que ha sido obviamente también parte de esto. Y después sí nos vamos más a nuestro terreno. Pero como tú quieras, Andrés. Gracias, Nicolás, como siempre, tú tan generoso. Por lo menos con Chile, no sé. A ver, Agustín, yo creo que serán una ronda rápida de 5 minutos para después, ¿cómo se llama?, volver a consultar algunas cosas. Yo quisiera compartir 3 o 4 consideraciones generales que me parecen relevantes respecto a este acuerdo, y quizás en una segunda vuelta temas específicos que también son cruciales respecto al mundo que ya estamos empezando a vivir de manera intensa. Ya la veníamos viviendo, pero ahora con esta emergencia sanitaria, la transformación digital llegó de manera definitiva, diría yo, ¿no?
Lo primero es algo que planteó María Elena, que son los socios. A mí me parece importante resaltar estos tres socios. Tres socios porque la historia ya mostró que estos tres socios crearon una senda respecto a normas que luego se convirtieron en globales, o más bien tienen la vocación de convertirse en globales. Estos tres socios hace ya casi 20 años se sentaron y dijimos, estamos en las distintas orillas del Pacífico, tenemos una aproximación similar, pensamos y queremos algo equivalente en nuestra inserción económica internacional, hagamos un acuerdo, fue el P3, casi 20 años después se convirtió en el TPP, ¿ok? TPP-11, porque TPP-12 con los gringos y salieron y quedaron TPP-11, ¿no? ¿Y qué es lo que es el TPP? Es un nuevo patrón, es un nuevo estándar en materia de normas, en este caso de comercio de bienes y de servicios, del mundo análogo, ¿ok? Esto es algo que tiene las mismas características. O sea, es probable que, y así debiéramos ser, y esta conversación debiera tener uno de los objetivos es alentar, por ejemplo, que Uruguay sea socio y muchos otros países, de manera tal de que en algún minuto en el tiempo esto sea, si no las normas estrictamente que están ahí, que sea el nuevo estándar del nuevo mundo en materia de comercialización de bienes transfronterizamente. Por lo tanto, esta seña en ese sentido. Lo segundo, que está muy vinculado con lo anterior, y eso es importante resaltarlo, y María Elena lo planteó bien ordenado ahí con los tres pilares, y esto es muy propio de los tratados de libre comercio, nuevamente de bienes, que hay, ahora yo voy a esquemáticamente dividirlo en dos mundos de normas. Las normas más vinculantes, como dicen los abogados, las normas que tienen dientes, las normas que establecen compromisos específicos. No vamos a cobrar aranceles al comercio electrónico si algún día se inventa tecnológicamente, el flujo de datos, libre de flujo de datos, nadie puede obligarme a colocar mi servidor si yo tengo que proveer el servicio en el país X. Son normas que tienen dientes, y hay varias de esas en ese sentido, ¿no? Pero hay otras muchas normas que son más soft, se me permite la expresión, que son en el ámbito de la cooperación, y que mucha gente a veces las denota porque dice, pero ahí no hay nada específico. Pero déjenme decirle que hace 15 años, 20 años las normas ambientales, cambio climático, género, la ley, por todo eso era igual, era ámbito de cooperación. Y hoy día son normas que son vinculantes en los acuerdos comerciales, y es parte de la agenda comercial internacional. Por lo tanto, nuevamente, esta lógica de tener hoy día normas más de cooperación en el mundo de la inteligencia artificial, y que hay que ser ético para generar regulaciones en eso, en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de las pymes, que hay un aliento para que participen de esto, etcétera, que son todas normas de ese carácter, son nuevamente un guiño y que hoy día están en este tenor de cooperación, pero que en esta construcción progresiva, seguro que en algún momento también van a ser normas vinculantes, por lo tanto hay que ponerle atención. Quienes están en la política comercial, quienes toman decisiones, son elementos que necesariamente, como digo, en algún punto van a ser más allá del ámbito propiamente de la cooperación. Tercero, como elemento general, y un poco conectando el mundo análogo y la experiencia de los TLC tradicionales a esta altura, y esta nueva frontera en materia de disciplinas comerciales, es bien importante. Uruguay en eso lleva más la delantera que otros países, pero es bien importante siempre tener en consideración que estos son compromisos que me vinculan con el otro socio, son compromisos internacionales, pero que son fundamentales para modernizar mis países. Estos compromisos muchas veces terminan siendo tan importantes en mi compromiso internacional como en mi consolidación de mi estatus regulatorio en torno a estos temas. Es decir, yo por la vía de estos compromisos internacionales me veo obligado muchas veces a hacer cosas que a lo mejor no lo hubiera hecho. Y eso es competitividad, es productividad,
y ha sido la experiencia de Chile. Ha sido modernización del Estado, incluso en algunos segmentos, como consecuencia de eso. Por lo tanto, esto también tiene el mérito y hay que mirarlo en la perspectiva del desarrollo económico de los países por esa dimensión fundamental. Vinculado con lo anterior, y termino, Agustín, veo que ya te acercaste a la cámara y eso en el lenguaje Zoom quiere decir que ya uno tiene que ir terminando. Digo, vinculado con lo anterior, es algo que no sé, que es obvio, pero es bueno resaltarlo, que esto, bueno, captura el mundo nuevo, sin duda, es un momento súper propicio y urgente, y por lo tanto coherente con lo que está pasando, porque obviamente vincula un segmento de nuestra economía que necesariamente va a ser los que se van a expandir con mucha fuerza en los siguientes años. Estaba mirando unos datos por ahí que hoy día, esto es bien difícil medirlo, pero el PIB digital o de estas actividades digitales en general puede estar entre 4 y 15% en los países, ¿no? Del mundo de los países en desarrollo, un 16% de estos bienes, de todos los bienes de servicios son bienes digitales. O sea, son números que probablemente, insisto, estos números son más importantes y relevantes aún en Uruguay, pero estamos hablando de un sector que hace a la diversificación de nuestras exportaciones. Países como los nuestros, que están tan anclados muchas veces al recurso natural y la necesidad de diversificarse, estas normas también hacen a la posibilidad justamente de expandir ese otro segmento, que es valor agregado, que es educación, que es juventud, porque muchas veces estos sectores están mucho más mediados también por un corte etario, pues, de los innovadores, en fin, de quienes están en el mundo de estas tecnologías, y por lo tanto que es modernización en ese sentido de los países. Y por último, ahora sí, ¿verdad, Agustín? Algo muy propio y muy vinculado con Chile, pero bueno porque también creo que contribuye al debate de la inserción internacional del Uruguay, y que tiene que ver con esto: por qué firmar a veces tantos acuerdos, por qué participar de estos acuerdos tan poco concretos, como por ejemplo el APEC, que tiene que ver con Chile porque estamos en el Pacífico, y que es un acuerdo de cooperación económica donde no se acuerdan, no hay nada vinculante. Quiero decirle, todos los TLC que Chile ha firmado con Asia, su génesis partieron en conversaciones en APEC. El TPP partió en APEC. Este acuerdo partió en APEC. Por lo tanto, eso que parece que a veces en la crítica de que no hay que estar en muchas partes, y en fin, tiene un valor muy significativo. Hay intangibles que en momentos son intangibles, pero que luego se concretan, como por ejemplo un acuerdo tan de frontera como este, que es el TEPA. Gracias, Andrés. Venimos bien de tiempo, no me acusen a mí de draconiano, venimos bien, les agradezco a todos el esfuerzo, pero me parece bien valioso esto último que dijiste de los intangibles, que a veces nos cuesta más a los que venimos más del área de la economía, como bueno, pero a ver esto concretamente, y bueno, confiar un poquito en los instrumentos, y bueno, saber que los retornos muchas veces son al mediano y largo plazo. Tenemos ya alguna consulta, acá alguna en particular para Jaime Miller, pero les propongo terminar la ronda y después capaz que meternos en alguna de las preguntas que están apareciendo. Nicolás, ahora sí, si me aceptaste, te dejo vos. Sí, con gusto. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se dijo, y creo que en este tipo de panel una vez peca con repetirse. Pero tratando de decir algunas cosas nuevas a lo que se ha comentado, bueno, primero insistir de que sin duda estamos ante un acuerdo que marca una nueva época en todo sentido del comercio, y le pone forma, ¿no? Porque todos sabíamos que este nuevo futuro llegó hacia nosotros, no es que nosotros fuimos hacia él, llegó de forma apresurada, y esto le pone una forma, un marco legal que es bien interesante. Solo para agregar un factor del famoso e-signature que ha tenido el DEPA, me parece algo interesante a la uruguaya, desde nuestra visión. Estamos ante la concreción reciente, pero no firma, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y esto como nota al pie para los uruguayos. Fíjense que si vamos a pretender tener un espacio, un foro en el que se pueda concretar la firma, no va a existir por lo menos hasta fin de año. Difícil imaginar más de 20 presidentes de una misma sala de acá antes de fin de año.
Y no es menor resaltar que este famoso e-signature que ahora nos está poniendo sobre la mesa el DEPA puede ser algo que podemos utilizar nosotros, Mercosur, Unión Europea, para, repito, firmar el acuerdo, el cual no ha sido firmado todavía, pero sí concluido. Bueno, un aspecto institucional del acuerdo, ahora sí metiéndonos de lleno en el tema, yo creo que es interesante lo que se dijo de la plataforma institucional en la que se basa, ¿no? Estamos acostumbrados en estos temas, típicas excepciones del artículo 24 del GATT, ¿no? Zonas de libre comercio, uniones aduaneras, etc. Bueno, acá se propone esta institucionalidad más flexible, como se plantea, que es la de un acuerdo más preferencial, un acuerdo básicamente, un partnership agreement, que es hacia donde va en gran parte estos acuerdos de comercio, que es interesante porque tras firmarse establece las bases, pero se puede avanzar desde las bases hacia arriba y el cielo es el límite de alguna forma, y más en estos temas, que a veces partimos de una lógica a veces más latinoamericana en gran medida, hoy con 30 y tantos acuerdos comerciales, en las que nos ponemos el fin. Fíjense que el Mercosur, una nota al pie, es un ejemplo extremo de eso. Nace en su nombre diciendo ser un mercado común. Hoy sería impensable ponerse nosotros la línea roja en cualquier acuerdo, decir voy a hacer un mercado común, cuando en realidad está más lejos, no dicho de forma bien práctica, es como ir hacia el matrimonio sin atravesar el noviazgo o el pololeo en términos chilenos, porque de alguna forma es necesario, de alguna forma, que se establezcan las bases para plantear el marco legal, ¿no? Y este es un acuerdo bien interesante en ese sentido. Plantea las bases, y bueno, y de aquí hacia adelante vamos a ir estableciendo en base al conocimiento de las partes, ¿no? Que eso en este ámbito, y más en este de negociación, como es la economía digital, de hecho lo señalaba María Elena, incluso queriendo negociar cosas, hoy en el acuerdo es imposible, porque no sabemos lo que va a pasar, quién sabe, en esta área el año que viene, ¿no? Esta área como es la economía digital. Entonces, eso me parece un dato interesante a resaltar. Y resalto también esto porque, fíjense que estamos hablando, y también lo resaltaba Andrés, de 3 TPP 11 o CPTPP, como se le quiera llamar, pues estamos hablando de 3 acuerdos, de 3 países, perdón, que ya tienen una base establecida de acuerdos, ¿no? Es decir, que teóricamente en cada uno de ellos ya existe una zona de libre comercio. Pero asimismo establecen algo que también es innovador y hacia donde creo que se va en grandes cosas, que si bien los acuerdos comerciales se han diversificado en agenda, y de hecho hablamos ahora de estos de los Deep Agenda Agreement, ¿no? Es decir, que parece que se incluye todo, medio ambiente, género, de hecho en la introducción lo decía Agustín, que a veces desde el lado de la defensa del comercio miramos con un poquito de cuidado esto en comercio e inversiones, porque al final del día es donde seguimos incluyendo temas, se nos hace más difícil concretarlos, pero si uno afina la lupa, es interesante porque si bien la temática se amplía, la negociación se ha compartimentado. Entonces, tenemos acuerdos de buena agenda, pero al momento de bajarlos a tierra, los que han avanzado han preferido cortarlos en diferentes temáticas y capítulos. Y el DEPA nos propone un extremo de esto, es decir, ni siquiera lo incluye un capítulo en una zona de libre comercio, sino más bien voy a plantear un nuevo acuerdo, lo cual en términos de institucionalidad tiene un gran avance, porque no podríamos estar hablando de una lógica de adhesión, como planteaba Sebastián y María Elena, si fuera un capítulo existente de un tratado de libre comercio. Pero al ser un nuevo acuerdo, una nueva figura jurídica, si se quiere, se plantea otro cuerpo institucional que repito, creo que es hacia donde podríamos mirar. Para no extenderme, yo creo que también hay una mirada geopolítica de esto interesante que se introducía por los colegas. Estamos hablando de 3 regiones, en Oceanía, Asia y América Latina, y fíjense que por las características del acuerdo, estos 3 países se podrían transformar en puentes, algo que nos gusta mucho desde Uruguay, por lo menos Chile nos saca eso en el Pacífico, pero queremos ser a veces en el Atlántico la entrada de muchas cosas. Pueden ser puentes para que este lenguaje que se está poniendo sobre la mesa internacional se expanda al resto de la región, ¿no? Es decir, estamos claramente geopolíticamente Asia, Oceanía y América Latina, en el caso de Chile vamos a poner la América Latina hacia el Pacífico, que pueden ser de alguna forma puentes para esto. Y otro factor, que no está en el acuerdo de ningún global player. Estamos hablando de 3 economías medianas y pequeñas, Singapur 5 millones, Chile 18, Nueva Zelanda 4, o sea que 27 millones de habitantes en su conjunto, lo cual es una base interesante, bien dominable, en este mundo que a veces del comercio que tiende a las generalizaciones, a querer incluir a todos, cuanto más mejor, pero termina siendo unas trabas para las concreciones. Entonces, para finalizar, yo creo que al final del día este acuerdo lo que brinda, que es
lo que a veces siempre tratamos de decir en comercio, inversiones, ¿no? Que al final del día estos acuerdos lo que generan es confianza. Acá no es de buenos y malos, capitalistas y socialistas, esto es generar confianza entre las partes, y nada menos que en la economía digital, donde de alguna forma el lenguaje, y ahora nos podrá decir mucho más sobre eso Andrea, el lenguaje del país A y el país B en estos temas, es clave que haya un lenguaje común entre las dos partes. No me refiero solo al mundo de los códigos, ¿no? Sino más bien al lenguaje legal y normativo entre las dos partes, entendiendo esto como un mercado, ¿no? Y para cerrar, porque a veces tendemos a pensar que, bueno, esta es la digitalización, ahora que está de moda, y como que vino para quedarse, cosa que nadie duda, pero si uno, repito, afina un poquito más el análisis, y lo voy a poner como un ejemplo que el otro día escuché hace pocos días acá en Estados Unidos, hay un frente inmenso, y con esto no pretendo decir nada nuevo, pero sí resaltarlo, en cuanto a los temas para resolver en cuanto a la confianza del uso de la plataforma digital. Y paso al ejemplo, fíjense que este país, colmo de males, pero estaba en el año del censo, el censo en Estados Unidos que marca muchas cosas, incluso el redistricting, como se le llama, para reorganizar los centros de votación y el colegio electoral nada menos, ¿no? Que es el que genera después grandes dudas en las elecciones, o sorpresas de quién va a ganar. Pero era el censo este año en Estados Unidos, obviamente cambió todo el escenario, el punto central iba a ser abril de 2020, y se tuvo que migrar, había mucho online, se podía contestar online, con una plataforma del censo bastante buena en términos por lo menos de confianza, y se iba a continuar estadísticamente algunas cosas vía Zoom para algunas encuestas a personas. Un tema estadístico, algunas eran inevitablemente a nivel personal, ¿no? Es decir, iban más a preguntas. Se dieron cuenta por diferentes testeos que Zoom no ofrecía hoy el tipo de seguridad, y acá me perdonará Andrea y los ingenieros, por decir, lo estoy diciendo en criollo, pero el tipo de seguridad de alguna forma que nada menos que brindar tu información personal se necesitaba en este caso. Entonces no se pudo avanzar en ese sentido y se hubo que buscar otras estrategias. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es verdad que esto vino para quedarse y demás, pero cuando lo queremos amplificar, y nada menos que a veces el vínculo entre dos países, mañana reuniones confidenciales de negocio, etcétera, no hay un avance como tal en el que estemos, hay ahora mecanismos, ¿no? Está Signals y otro más que podemos tener reuniones confidenciales de alguna forma de negocios y demás, si se quiere, pero queda mucho por hacer en este sentido. Entonces, este acuerdo lo que da al final del día, más allá de las especificidades, obviamente que hablaba María Elena, es también un marco de confianza a las dos partes. Entonces, de mi parte, esto por acá me alegró ver, de hecho eran dos preguntas que tenía planteadas, la existencia de este mecanismo de controversia. Sí me gustaría sumar una pregunta ahí quizá a Sebastián y María Elena, de dado que es algo tan intangible, estamos acostumbrados a ver los mecanismos de controversia con los tangibles, que al final del día los incumplimientos son más claros, más evidentes, pero ¿qué marco normativo se da, si es que se da, para un poco el cumplimiento de las normas, ¿no? Es decir, ¿dónde están las líneas rojas de los cumplimientos? Y no me parece un tema que en este mundo de los intangibles va a ser delicado para la solución de controversias. Y punto final, en cuanto a la adhesión, comparto plenamente con Jaime ahí de que si hay un país hoy que está preparado para estar primero en la fila en una posible adhesión a este tipo de acuerdos, es Uruguay. Por suerte podemos decir eso, y no es por solo sacar la camiseta, sino que hay datos objetivos que lo muestran de nuestros avances en esta área. Y relacionado a eso, y quizá para dejar un punto productivo quizá para nuestra parte también de Uruguay, es cuál es el proceso de adhesión formal que establece el acuerdo. En fin, no fui al detalle del acuerdo, obviamente debe estar establecido, pero quizás sería bueno dejarlo, porque yo creo que sería un paso estratégico para nuestro país, obviamente quizá en el mediano plazo, si es que se empieza a armar la fila para la adhesión a este acuerdo, ¿por qué no también nosotros ser parte? Dejo por acá, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, como siempre, muy valioso tus aportes. Bueno, cerramos esta primera ronda. Ya Nico tiró alguna pregunta para los María Elena y el equipo, pero primero le damos la palabra a Andrea Mendaro, la gerente general de la CUTI. Andrea. Bueno, muchas gracias. La verdad que comparto con todos los comentarios y aportes realizados. Más que tengo algunas propuestas, algunos planteos, pero también muchas preguntas respecto a este acuerdo. También un poco lo que decía Nicolás, es decir, si bien debe estar establecido, me gustaría conocer, y si Uruguay
tiene las capacidades también ya, muchos temas que ya está preparado para integrar este tipo de acuerdos, conocer también qué tipo de socios estratégicos, me imagino, están buscando para integrar a este acuerdo, ¿no? Uruguay sin dudas tiene mucho para aprender de estos procesos, pero creo que también tiene mucho para aportar, por lo cual entiendo que es súper importante sumarse a estas olas, sin duda el mundo va para ahí. Si bien estos tipos de acuerdos muchas veces creo que paralizan porque también implican la asunción de riesgos, eso hay que ser consciente y bueno, y hay que hablarlo, hay que transparentar todas las dudas y todas los miedos, los resguardos que quizás algún país puede tener en algunos aspectos, pero en ese sentido, y algo que habían mencionado, y yo me lo anoté como básico, me parece, parte integrante de la generación de este acuerdo, es el diálogo. El diálogo no solamente, o sea, con todos los actores involucrados, ¿no? No solamente con los organismos reguladores, o con los deseos de repente más de como país, ¿no? Como ser parte de esto, sino también con aquellos que van a ejecutar después las acciones comprometidas en estos acuerdos, que esa era otra de las preguntas que me gustaría que compartieran, de decir, bueno, las bases están sentadas en este acuerdo, pero después cómo se lleva a la práctica para que las empresas lo aprovechen, parece que esas oportunidades realmente existan, mucho está enfocado a las pymes, lo cual me parece sumamente relevante, pero después tiene que materializarse, tiene que poder concretarse, tiene que poder ejecutarse y tiene que poder respetarse, que es no menor. Entonces, ¿cómo después se lleva a la práctica con la parte privada y con la parte pública, las empresas, vamos a decir, esta convivencia con ese acuerdo y ese lograr realmente aprovechar las oportunidades que presenta? En ese sentido, María Elena hablaba un poco del sector privado, sociedad civil, regulación. Regulación me parece que es clave, o sea, si bien esto presenta un marco, creo que después cada país también tiene que ser ágil en cómo se regula y cómo se adapta a la regulación internacional y cómo convive. Esto tiene mucho de convivencia e intercambio de datos, entonces es un tema no menor, cómo convive, cómo preservo, si cambio en una normativa internacional, cómo me ajusto, y el país lo tiene que ajustar. Entonces, creo que ahí es clave que todos los actores involucrados estén trabajando juntos para que los acuerdos realmente tengan éxito. Después, bueno, preguntas tengo montones, los felicito y celebro también la concreción de este acuerdo, coincido con Andrés que este es el camino y que esto es el punto de partida para otras cosas. Si no hay confianza, no creo que haya negocios, entonces la economía digital ya está, todos estamos inmersos en la economía digital, las fronteras van a tender a desaparecer, cada vez más, por lo cual está bueno irse preparando para ese nuevo mundo. Y también un poco en los aspectos básicos de los actores involucrados, lo vuelvo a destacar, porque creo que los países nos tenemos que preparar, y no es solamente la regulación, sino llevar a la práctica, y esto que les decía, desde la capacitación de personas para este nuevo mundo, hasta la normativa, y hasta cómo hacemos esto, ¿no? Hasta la logística, que a veces creo que bueno, algunos países lo tienen más resueltos, nosotros, por ejemplo, el tema de la conectividad aérea, somos bastante carentes, si queremos tomarse, no sé, viajar a Estados Unidos nos implica hacer miles de escalas, entonces hay un montón de tareas que tenemos como país para realizar, y creo que este tipo de acuerdos lo que nos ayudan es a mejorar. Por eso celebro esta iniciativa y que también podamos, que nos consideren que podamos ser un país que pueda integrar estos acuerdos. Solo eso. Muchas gracias. Agustín. Sí, claro, Andrés. Perdona, Agustín, perdona ser desordenado. Quiero preguntar una pregunta difícil, yo sé, pero a Nicolás quizás, ¿cómo juega el compromiso de Mercosur, en este caso, de negociar colectivamente respecto a Uruguay? ¿Cómo crees tú? A nivel de titular, Nico, yo sé que esto puede ser algo más largo, pero ¿cuál es el espacio de libertad? Sí. Interesante, porque llegado el caso, la 3200, que es la que a veces famosa que nos impide, tiene como un marco para bienes, es decir, todo lo que hemos avanzado, lo que se restringe en términos de veto, es en el marco de bienes. Entonces, acá hay unos flancos. ¿Cómo?
Bueno, es no me explícito. acuerdo de la letra chica, pero efectivamente Ya. siempre se ha avanzado, siempre que han habido trabas ha sido en el comercio de bienes, ¿no? O sea que acá hay una ventana interesante. Sería muy difícil para el resto de los países del Mercosur trabarnos una posible adhesión tan fácilmente, pero seguramente capaz Jaime y ahí su equipo capaz también pueden aportar en este sentido, tiene otra visión. Gracias. Bien, no sé si Jaime querías a aportar algo al respecto de esto. Si no, yo tenía como dos cosas que me quería plantear, de las que han venido surgiendo. Una más para el equipo de María Elena y una más capaz que para Jaime. Por el lado de Jaime, bueno, la pregunta surgió sobre todo este tipo de temas, y el tema en particular de la digitalización del comercio y de la integración. El liderazgo en Uruguay, ¿quién lo podría tener? Y acá Alejandro nos hace una referencia que en el pasado Uruguay 21 chocó con algunos ministerios que tienen una lógica más del siglo XX. ¿Cómo te imaginas, Jaime, capaz que podemos hacer para liderar esto exitosamente en plazos razonables y no, por ejemplo, habla del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que sin duda es un ministerio en un campo muy importante para todo lo que es el comercio exterior uruguayo? Y después darle un poco la palabra al equipo de María Elena para un poco esto, lo que planteó Nicolás y Andrea, de cuáles son los procesos de adhesión, eventuales procesos de adhesión al acuerdo, y un poco lo que planteó Andrea en términos de las empresas, a ver si tenía algún comentario al respecto de eso. No sé si Jaime querés empezar. Vale. Sí, en el tema de liderar la digitalización de trámites con los demás ministerios, obvio que chocamos, pero son choques sin lesiones graves, digamos. La realidad es que es un camino de ida. O sea, una vez que convencemos a un ministerio de que está bueno digitalizar y meter en un proceso, un trámite, al principio siempre hay resistencias, pero nos vamos ganando la confianza, y la historia es que al final es una lucha de una vez. Después no se reitera la lucha, o sea, al contrario, quedan bastante entusiasmados con la idea de meter más, y tenemos ya cerca de 200 trámites en línea en varios ministerios, con lo cual en ese sentido la experiencia, y ya cada vez tenemos más casos de éxito, entonces ya tenemos más historias buenas que contar a los nuevos ministerios que se van sumando a estos procesos. O sea que en ese sentido, la experiencia obviamente que al principio cuesta, pero hemos tenido al final del día buena receptividad, y terminamos metiendo más trámites en esos ministerios. Un tema simplemente que quería anotar, que me pareció interesante del acuerdo, es este tema de no forzar la ubicación de los datos. Me pareció muy relevante porque muchas veces una industria como los data centers se ven limitados por el tema de, o sea, si ya tenemos un acuerdo si nos podríamos, una consecuencia de unirse a este acuerdo, podría ser de que Uruguay fuera un hub de datos para estos países, o sea, que podemos hacer el backup de un banco de Singapur. O sea, esas cosas me parecen súper relevantes. Simplemente me llamó la atención ese punto del acuerdo, porque siempre es una traba eso de que no podés tener datos de otros países en tu país, o hay restricciones, y me parece que ese es un avance súper interesante. Gracias, Jaime. María Elena, no sé si te parece, tiene algún comentario sobre estas cosas que Nicolás, bueno, ahora Jaime, Nicolás y Andrea habían comentado. Sí, no, muchas gracias a todos por los comentarios, coincido, digamos, con mucho de ellos. Solo quería replicar un poco el punto que levantaba Andrés en relación, digamos, a estas normas un poco más flexibles o laxas, y la importancia, digamos, de su inclusión. Tal como decía, digamos, Andrés, de hecho, estas normas, digamos, son sobre todo en las nuevas áreas, la importancia de relevarlas en un acuerdo de este tipo y compartir también experiencia, digamos, sobre estas materias fue fundamental. Es algo que también nosotros tuvimos que trabajar internamente con nuestra agencia, porque obviamente, digamos, el marco regulatorio de cada país todavía está en un proceso de formación, pero relevarlo, digamos, desde un enfoque cooperativo también en un acuerdo de este tipo, eleva también el nivel de discusión, el compartir también buenas prácticas, es trabajar, digamos, en que cuando se desarrollen esos marcos normativos también sean interoperables o, digamos, dialoguen entre sí, es muy importante. Entonces, solo recalcar, digamos, ese punto que decía Andrés. Respecto a lo que decía también Andrea,
coincido con ustedes, y nosotros siempre hemos tenido este enfoque, digamos, de que la sociedad civil y el sector privado es fundamental para avanzar en una economía digital. De hecho, fue un ejercicio que tomamos en el proceso de negociación. Incluimos, y en vez de, porque generalmente tenemos cuartos adjuntos donde se dan a conocer al sector privado de los resultados del proceso de negociación, nosotros en este proceso fuimos un poco más allá e hicimos una mesa de diálogo con el sector privado, la academia, la sociedad civil, donde fuimos, digamos, también trabajando con ellos, recogiendo también sus puntos de vista e incorporarlos también dentro de nuestra posición, y fue algo, yo creo, muy enriquecedor para nosotros como negociadores, y también como ellos un poco se derrumbó el mito del secretismo, y creo que fue algo muy positivo. Sobre los diálogos permanentes con el sector privado, es algo que también hace mucho tiempo ya, desde el punto de vista de avanzar hacia una digitalización, sobre todo en la región, vemos fundamental. No solo, digamos, los gobiernos que tienen que avanzar, esto es para las pymes, digamos, para el sector privado. Entonces vemos, y por eso la inclusión de estos diálogos también en el módulo de PYME, lo hemos trabajado también en otras instancias como Alianza del Pacífico, en que todos estos procesos de digitalización tienen que ir acompañados de un esfuerzo público-privado. No es posible, digamos, que solo sean los gobiernos, sino tiene que ser una forma conjunta. Y sobre lo que planteaba Nicolás, le voy a dar la palabra a Sebastián para que también explique más los aspectos institucionales y sobre solución de controversia. Muchas gracias, María Elena. Sí, respecto a la adhesión, bueno, esto está estipulado en el artículo 16.4, y básicamente, como se ha mencionado, es un acuerdo que está abierto a la adhesión de cualquier Estado o economía, pero en los términos que acuerden las partes. Y esto básicamente se va a sujetar como a reglas generales de derecho internacional, en el sentido de que las partes tienen que estar de acuerdo en aceptar la adhesión o el interés de un tercero. Se elaboran estos términos a través del Comité Conjunto del Acuerdo, que es el órgano institucional de este, y posteriormente, bueno, se entra ya en la etapa de como negociación de la adhesión, pero que en este caso, como les comentaba, es una adhesión total a todo el acuerdo. Básicamente esa negociación va a versar sobre los plazos. Obviamente también la adhesión se puede producir solamente cuando el acuerdo entre en vigor. También una vez que este acuerdo entre en vigor, ahí ya se va a poder iniciar los trámites de adhesión. Eso es lo más técnico respecto a adhesión. Y en cuanto a la pregunta que hacía Nicolás respecto a solución de controversia, sí, es muy interesante ver la implementación de, por ejemplo, un fallo o un reporte de un panel en servicios, porque es distinto a bienes donde la retaliación uno la puede medir, la puede calcular, el daño se puede calcular. En servicios, como son intangibles, muy difícil. Entonces, ahí nosotros el ajuste que hicimos en ese capítulo fue que si se tuviera un fallo de un tribunal arbitral y una de las partes puede suspender beneficio, que esa suspensión se busque dentro de la misma materia. Ahí le pusimos un término bien amplio, no sector o producto digital, sino que materia, en la cual esa parte que ganó, por así decir, el caso, podría suspender beneficios. Se deja bien amplio, pero como les mencionaba, lo principal es tratar de utilizar la mediación en este acuerdo, porque, como también señalaba Andrés, hay muchas normas de cooperación. Y esas normas de cooperación también es muy difícil llevarlas a un arbitraje, pero sí se puede llevar a una mediación donde es mucho más flexible, un poco más informal la conversación. Eso. Gracias, Sebastián. Me quedaba, yo tengo alguna pregunta más que ha surgido, pero antes quería abrir una segunda rondita que creo que Andrés había mencionado que tenía algún comentario más específico para hacer. A mí la duda que me queda, capaz que ya la comentaron, es la entrada, cuáles son los pasos que restan la entrada en funcionamiento de esto, cuáles son los plazos y los pasos de eso. Pero capaz que, Andrés, primero te doy la palabra a vos para agregar un comentario. Gracias, Agustín. Muy rápido.
resumido trato. De tres normas, de tres disciplinas que a mí me parecen que la rescato, pueden ser otras, pero me parecen que tienen una implicancia sistémica, incluso en la coyuntura, más importante aún en ese sentido. Lo primero es garantizar libre flujo de tráfico de datos y la no discriminación. Es decir, que los datos está obligado a tratar igual a los datos del proveedor respecto a las consecuencias. Los países tienen ley de protección de datos, pero esto es primera vez que hay una disciplina transfronteriza que involucra más de un país, y creo que eso es un dato interesante, ¿no? Y además en ese sentido creo que si uno hace la extrapolación y de este principio de no discriminación, y no solo respecto a los datos, sino que, por ejemplo, a lo tecnológico, aquí hay un dispositivo que puede ser un seguro importante para la batalla del 5G. Es decir, hoy día estamos sujetos nosotros a esta batalla de otro carácter entre China. ¿Se me escucha bien, Agustín? Ahora sí, se te había en un momento entreverado el sonido, pero ahora ya hace un minuto que se escucha bárbaro. Ya, decía que en este tema de no discriminación puede ser un dispositivo que nos sirva para que tecnológicamente los países estén cubiertos frente a estas presiones que hoy día estamos recibiendo de los chinos, de los gringos, por esta batalla donde se va a jugar mucho, que es la tecnología 5G, ¿no? Todo el despliegue de Internet de las cosas, en fin, todo lo que sabemos está muy determinado por eso, y creo que ahí uno puede también concebir esa norma de no discriminación como una herramienta que es útil en ese sentido. Lo segundo, este principio de neutralidad de la red. A mí me parece muy relevante, porque hay muchas tentaciones siempre que proveedores, los ISP, estos proveedores tecnológicos que alojan las páginas web, en fin, tienen la capacidad tecnológica, incluso a veces normativa, o así la asumen, para discriminar respecto a los contenidos. Y ahí hay un elemento bien delicado, porque efectivamente eso puede finalmente terminar atentando contra la libre competencia. Y por lo tanto, si tú estableces este principio de neutralidad, te asegura de que los proveedores tecnológicos no hagan lo que les parece razonable y discriminen un contenido u otro, y por lo tanto consagra este principio de la libertad como un elemento importante, y sobre todo económicamente, regulatoriamente, aseguras la libre competencia en este sector, que es bien importante, ¿no? Sobre todo por lo que muchas veces circula por internet, y que hay tentaciones a veces hasta de censurar algunas cosas. Obviamente que esto tiene límites, en fin, y las normas, los países así lo establecen, pero como principio me parece importante. Y por último, que está en el ámbito de la cooperación, en este otro tipo de normas, pero que me parece central hoy día, que es este tema del acceso y la brecha tecnológica, que también hay un compromiso de las partes de avanzar en eso. 2/3, el otro día leía, 2/3 de los países desarrollados en general, de la fuerza de trabajo, tiene capacidad de hacer teletrabajo. En el caso de Chile, eso es un 25-30% solamente, tiene capacidad de hacer teletrabajo. Por el tipo de trabajo, pero también por la brecha tecnológica, por el acceso, y por lo tanto que este país, que este conjunto de países establezcan eso como un área de cooperación con mira justamente a cerrar esa brecha, a mí me parece en ese sentido muy, muy importante también. Gracias, Andrés. Nicolás, Andrea, no sé si querían agregar algo. No, mi parte no. Solo una mínima cosa, que a veces en Uruguay siempre tenemos este debate abierto, ¿no? De los acuerdos y demás. El sí o no de los acuerdos, cosa que Chile ya ha superado en gran medida. Siempre tiene ese frente abierto, pero ya tiene un bagaje muy importante de acuerdos.
cómo esto, de hecho todos hemos resaltado de diferentes maneras, creo, esto de cómo nos increpa al final del día los acuerdos para reformas domésticas. Fíjense que esto un poco más desde la teoría, ¿no? Pero al final del día cuánto impacta en la práctica, que si queremos aplicar reformas solamente con un debate doméstico, es decir, con actores y policy makers domésticos, se nos hace muy costoso, pero cuando generamos este tipo de instituciones, genera esto que en la literatura le llamamos mirror effect, ¿no? Que al final del día vuelve, porque yo al final del día le tengo que decir a mi actor local, miren, yo tengo que cumplir con este acuerdo, ¿no? Es como un poco una excusa jocosa del policy maker, pero muy importante para poder dar un salto más alto, que el que a veces podemos dar únicamente con debates domésticos, ¿no? Y por eso a veces en Uruguay se critica, bueno, se dice, tenemos que ser más competitivos antes de abrirnos al mundo. No, señores, abrámonos al mundo para ser más competitivos, ¿no? Entonces, ese debate, el huevo y la gallina, yo creo que justamente este acuerdo vaya a ser un ejemplo de eso, ¿no? El acento extranjero, Nicolás, ese es el que mueve. Tal cual. No, y yo agrego a lo que decía Nicolás, además de todo eso que es así, yo creo que tenemos las capacidades para hacerlo, suerte en Uruguay, y también el tema de tamaño nos permite que acá las cosas fluyen rápido, nos conocemos todos, también de la capacidad de aprovechar esas oportunidades que se nos presentan, porque también es eso, integramos algo que es más grande que nosotros, tenemos mucho para aportar, mucho para aprender, pero entonces es cómo traccionamos para ser parte real, ¿no? de ese acuerdo y hacer crecer a las empresas, que es lo que nosotros queremos también. Solo es. De acuerdo, y es la historia de eso que explicaban recién Nicolás y que ahora Jaime y Andrea remarcaban de cómo integrarse, bueno, en la Unión Europea fue muy claro cómo, bueno, los países, a medida que se van integrando en la Unión Europea, traccionaba por la normativa para aplicar ciertos fondos, bueno, con cosas mucho más específicas, pero es muy larga y mucha la evidencia que se puede buscar de este tipo de experiencias de países, bueno, con la OCDE, algún tipo de fenómeno parecido, y bueno, y con los acuerdos comerciales, ¿por qué no? Como utilizarlos como un marco de decir, bueno, queremos ser parte de algo más grande, no tenemos por qué conformarnos con menos de eso, y bueno, y esa visión que creo que Jaime la remarcaba mucho al principio, ahora Andrea decía algo, Uruguay, desde cada vez que en muchos de estos aspectos y muchos de estos temas, realmente tiene empresas compitiendo en la vanguardia del mundo, que no tienen nada para envidiarle a nadie, tiene personal calificado, tenemos otros problemas sin duda, pero no hay por qué, justamente, digo, en todos los temas creo que hay que ser más abiertos, pero en este tipo de temas creo que es más evidente que podemos tener una ambición mayor. A mí me quedaba eso que capaz que consultarles a María Elena, Piero y Sebastián sobre el tema de cuáles son los últimos pasos que están restando para que esto entre en vigencia. Y de mi parte, estamos ya acercándonos a la hora pautada, querer ir cerrando, así que le voy a dar la palabra a ellos y después si alguien quiere hacer un comentario más, nada más me interrumpe y abre el micrófono. Muchas gracias, Agustín, y al resto. Bueno, los pasos, digamos, faltantes, nosotros estamos en un proceso de la traducción al español, digamos, del texto. Eso es importante para nuestro proceso de ratificación en nuestro Congreso Nacional. El acuerdo va a entrar, digamos, en vigencia una vez que dos de las partes, digamos, lo ratifiquen. Esperamos de que sea un proceso bastante rápido. No hemos visto tampoco gran oposición, entonces esperamos que fluya, digamos, también ese proceso. Solo quería un poco responder algo que había mencionado, digamos, Andrés, sobre todo, digamos, en los principios de no discriminación de productos digitales, libre flujo de datos, también, y bueno, y la no localización han sido uno de los pilares que nosotros hemos adoptado, digamos, como nuestra política comercial en estas materias. Creemos que son fundamentales para que el ecosistema de la economía digital, digamos, funcione, pero sí precisar, digamos, en cuanto a la protección de la información, digamos, personal, que una cosa, digamos, son los estándares internos, y ahí le voy a dar la palabra a Piero, que es nuestro experto, y lo otro, digamos, lo que nosotros tratamos es dar un reconocimiento a esos principios y al no bloqueo, digamos, de esta información personal, pero es distinto a los estándares internos. Ahí también Chile estamos en un proceso pendiente, nosotros también tenemos aún, digamos, en discusión en nuestro Congreso Nacional una ley de protección de datos personales en muchos años, pero son, digamos, enfoques distintos. No sé si, Piero, tú quisieras clarificar ese punto.
Sí, hola a todos, gracias María Elena. Sí, yo quiero dejar bien en claro porque es un tema que nos afecta bastante a nivel de la discusión de estos acuerdos comerciales, que una es la protección de datos personales y otra distinta el libre flujo de datos. Tienen lógicas distintas porque la protección de datos personales, tal cual está hoy día, es que las agencias locales dicen si un dato puede ser exportado o no. ¿Ya? Eso es un tema interno que a nosotros como comercio, diciéndolo como bien brutal, pero para que se entienda no nos interesa. Lo que nosotros decimos es que en frontera no se bloqueen los datos. Es decir, si una vez que el dato fue aceptado como exportable, se puede exportar, nuestra preocupación como comercio es que no se bloquee, ¿ya? Por eso la lógica es un poco distinta. Nosotros no estamos bloqueando datos chilenos porque queremos proteger los datos de los chilenos, sino que no queremos que, por ejemplo, otro país bloquee los datos chilenos porque quiere priorizar la industria interna. ¿Ya? Esa es la lógica del libre flujo de datos. ¿Ya? Eso quiero dejarlo súper claro porque mucha gente se confunde, nos llegan consultas del sector privado que nos dicen por qué negocian protección de datos personales, o sea, el libre flujo de datos, pero tengo protección de datos personales también, como esto que me están bloqueando y desbloqueando al mismo tiempo. Y no es eso, son cosas distintas. Uno es la agencia que dice si exporto o no, mientras que nosotros nos preocupamos de que el otro no nos bloquee. ¿Ya? Igual, lo que decía Andrés, también quiero dejar claro que esto no tiene que ver tanto con el tema del 5G, es un tema bien controversial, es un tema de eso más de infraestructura, esto se refiere a los datos. La política chilena se basa básicamente en dos capas, una capa es la de infraestructura y otra es la de software. Lo que nosotros tenemos en este acuerdo es básicamente lo de software, no vemos lo de telecomunicaciones per se, los fierros si ustedes quieren, que en eso se ve el tema de que haya neutralidad tecnológica al momento de elegir estos fierros, que es lo que sería por el tema 5G, y el tema de la neutralidad de la red, que de ahí también nosotros lo vemos más tema de telecomunicaciones, aunque tenemos un artículo que habla de que se promueva la competencia y no haya discriminación respecto a eso. Lo de la brecha sí es importante, es un tema que particularmente a Singapur le interesó porque ellos tienen programas bien interesantes sobre cómo alfabetización digital. Y sobre la aplicación interna, cómo llevar lo que decía Nicolás un poco, quería comentar que es un tema súper interesante que nos surgió en esta negociación, y también tiene que ver con algo que dijo Andrea al principio sobre los temas de cooperación. Muchos de estos temas de cooperación surgían porque las personas de las agencias en Chile querían conocer el estándar de Singapur, trabajar en eso, pero nuestra legislación, nuestra reglamentación no lo permitía, ¿ya? Por lo tanto, la cooperación fue una manera de ver y como de dar la piedra, el paso inicial para poder implementar estas legislaciones más avanzadas. Eso era, no sé si cumplo con responder todo. Eso, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Piero. Bueno, si Agustín. ningún otro quiere hacer alguna Agustín. reflexión final, tengo a Andrés pidiéndome la palabra. Sí, una reflexión final. Solamente alentar que ojalá Uruguay sea el primer miembro nuevo, y que sea, por lo tanto, el cuarto. Es verdad que tiene que pasar por los parlamentos y tomará ese tiempo que se requiera, pero me parece que políticamente moviliza mucho la decisión. Y por lo tanto, más allá que los tres hagan lo que hagan, o dos de los tres concluyan, creo que sería muy interesante tener esta concepción, decisión, moviliza, permita avanzar previamente, y lograría, y con lo cual se lograría que sea primero en la lista, que creo que sería muy razonable, propio y coherente con lo que es Uruguay y lo que está haciendo los últimos años y el liderazgo que ha tenido en este sector. Gracias, Andrés. Bueno, bien. Estoy mirando a ver si alguno me estaba pidiendo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a los 5, bueno, a los 7 también, a Sebastián y Piero, fueron fundamentales en explicarnos los detalles de este trabajo. Así que bueno, Jaime Miller, director de Uruguay 21, Marina Lee, Andrea Mendaro, Nicolás Albertoni y Andrés Rebolledo, muchísimas gracias por regalarnos este rato para conversar sobre este tema tan crítico que sin duda en el futuro va a seguir aumentando su importancia. A todos los que estuvieron conectados también agradecerles. El video va a quedar colgado en el YouTube y en las redes sociales del CED. Así que bueno,
Muchas gracias a todos y nos encontramos la próxima.